¿Cuál es el desarrollo que se da en la realidad mayormente? Es mucho más acelerado en la etapa de preventa, digamos, ¿no? Es más, hay desarrollos, si está bien hecho el desarrollo, el desarrollador es conocido, digamos, y todo eso, que en la etapa de preventa se vende prácticamente todo, absolutamente todo. Lo que queda después en la parte de venta residual es muy poco, muy poco. Lo que pasa es que acá, para ilustrar como una hipótesis de venta que yo diría, no pesimista, pero digamos conservadora, y para ver cuál podría ser el posible desarrollo y ver cómo irían dando estas ventas, digamos, obviamente que si yo tengo pocas unidades y tengo preventa, y seguramente que en preventa vendo todo. Eso casi seguro que va a ocurrir. ¿Está? Casi seguro. Que yo sé, ¿se acuerdan que habían precios distintos acá, ¿no? En preventa y venta. Bueno, lo vamos a ver, yo también tengo que establecer que si bien esto de preventa me permite autofinanciar el proyecto, ¿está? Y me van a ver como después potencia el TIR y el banco, o sea, los indicadores de rentabilidad. Y también lo estoy haciendo con una quita del precio, que es el precio normal, el precio de lista al cual se venden las unidades. ¿Está? O sea, si uno hiciera el negocio de decir, ¿se acuerdan cuando hicimos el cálculo? Si yo hoy hago el cálculo, ingreso menos egreso, vendo todo hoy, ¿no? Y yo diría, bueno, si yo vendo todo al final, al precio mayor que puedo vender todo, mi beneficio va a ser mayor. ¿Está? Porque estoy haciendo a las unidades al mayor precio posible. ¿Está? Pero ¿qué ocurre? Acá yo tengo que equilibrar la cuestión, porque yo digo, ¿qué pasa? Si me gustaría venderlo todo acá, todo a este precio. Pero si vendo todo a este precio, ¿qué ocurre? Voy a tener que esperar a que se construya prácticamente todo el edificio para poder venderlo a este nivel de precio. Y no voy a tener financiamiento para el proyecto. Entonces, ¿cuál es el tema de la preventa? La preventa es captar a los inversores o a los primeros compradores a precios menores, y ese es el tema, digamos. Por un precio de una quita, un 15 mínimo por ciento del precio de venta de un inmueble no es una bagatela, es mucho dinero, ¿está? Entonces, el que puede y quiere correr un riesgo mayor porque está en este estadio, digamos que todavía no hay nada construido, bueno, se mete acá e ingresa acá. Esto diría que en la etapa de preventa, ¿quién ingresan? Los jugadores más avesados, digamos, ¿no? Los más conservadores van a estar en la etapa de venta. O sea, van a terminar pagando un poco más, pero va a ir viendo un poquito la realidad de cómo es la cosa. Incluso van a poder ver las unidades para ver si la calidad de los materiales y demás, ¿no? Hay un grupo que está estudiado, que incluso muy bien perfilado, como es que la gente se comporta en este momento, el momento de la venta, que es el momento que van los compradores más difíciles, porque van y ven todo, inspeccionan todo, ¿por qué? Porque está todo a la vista, digamos, y es más difícil generar la venta en este momento que acá, ¿está? ¿Qué ocurre acá? Este gráfico es para decir en qué momento se va a señar o se va a firmar el boleto de compraventa de la unidad. O sea, acá hay una acción de comprar la unidad, lo que estamos marcando en este momento. Por ejemplo, acá, mes 5 de preventa, se venden 2 unidades de 2 ambientes. ¿Qué quiere decir? Que acá en este momento se está concretando la operación y las operaciones se concretan, puede ser con una seña, pero mayormente en preventa con la firma del boleto de compraventa, que puede estar en el orden del 25 al 30% del valor total, a este precio, ¿no? Al precio de preventa, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que tener después junto con esto? Tengo que tener una planillita Excel donde digo, bueno, acá el mes 5 vendí 2 unidades, 2 ambientes, no sé, $100.000 cada uno. Vendí por $200.000. Pero ¿qué ocurre? Estoy en un flujo de fondos. ¿Me ingresaron $200.000 en el mes 5? No me ingresaron $200.000. Me ingresaron, poner fuera el 30%, 3 por 2, 6, $60.000 de 200.000, en concepto del boleto, ¿no? La firma del boleto de compra-venta.
Entonces, yo en mi flujo de fondos, a valores, en valores, no en unidades, en valores, ¿cuánto tendría que poner acá? 60.000, ¿no? Porque estoy haciendo esa operación, están pagando ese anticipo de la unidad. Ahora bien, ¿me cancelaron el precio de venta de la unidad? No, no, claramente que no. Me dieron un 30%, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, como las dos unidades están en el mismo momento, las dos unidades van a formar parte del mismo periodo con el cual se va a extender el saldo, el pago del saldo del precio de estas dos unidades. Entonces, lo que hablamos un poquito la clase pasada, ¿cuál es el tema? A veces, de acuerdo al tipo de emprendimiento, hay gente que tiene mayor o menor problema para pagar las cuotas, digamos, obviamente, ¿no? Entonces, a veces se rediseña el plazo, la duración del proyecto conforme a que las cuotas que se puedan pagar en estos saldos no asfixien al posible comprador, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo estas dos unidades y le falta pagarme el 70%, ¿no? El 70% de las unidades. Bueno, le hago un plan de pago, no sé, en 12 meses más 12 cuotas, digamos, ¿no? 12 cuotas mensuales más lo que generalmente se hace, un saldo al final contra la escrituración. Ese podría ser un esquema de pago. Ahora bien, fíjense que a medida que van ingresando, ese periodo o cancelación, digamos, del pago del precio de la unidad, se va a dar en distintos momentos. Entonces, fíjense que acá hay un corte que es artificial, que está hecho a los efectos simplemente de mostrar el momento en que se generaría la venta de las unidades. Pero el pago de las unidades se va a extender más allá de esta línea de corte que aparece acá. ¿Por qué? Y porque este me pagó acá, por ejemplo, o que compró acá, este me dio también un anticipo y me va a pagar en 12 cuotas. Entonces me voy para allá 12 meses. Entonces, fíjense en que la tabla se va a tener que extender horizontalmente en tanta cantidad de meses como último saldo de venta de la última unidad tenga que pagarme, digamos, ¿no? Entonces, esto, fíjense también, cuando pongan los precios de esto, fíjense en eso. ¿Cuánto estoy recibiendo acá? ¿Qué me están pagando? ¿Y cuánto les queda pagarme? Bueno, todo lo que queda pagarme lo tengo que ir distribuyendo en cuotas iguales y en una cantidad X de cuotas. Yo les diría, para simplificar un poco, y no hacer lo que esto termine de 5 años de duración, digamos, porque quizá van a dar cuotas muy elevadas, de hecho van a dar cuotas muy elevadas, y habría quizá que en función de hacer una cuota accesible extender mucho la duración, pero no. Yo diría que tomen plazos para cancelar el pago del saldo de precio de las unidades, 12 meses, no más de 12 meses, para todas las unidades. Y al final, contra la distribución, pueden considerar un saldo final a pagar al final contra la escrituración. Usen ese esquema básico que generalmente también es el que se usa en la realidad, ¿no? Si uno vea hoy día, mayormente es eso, digamos, no se extienden, digamos, se ajustan, sobre todo en los fideicomisos al costo, se ajustan las cuotas del costo de acuerdo a las posibilidades de pagar las cuotas, ¿no? Hay lo que se denomina bandas de pago, bandas de financiación para los usuarios, que se van extendiendo a medida de que se ingresa, digamos, con valores de cuota cada vez mayores. Entonces hay que ir extendiendo la banda de financiación, lo que se denomina banda de financiación. Bueno, hasta ahí la parte de ingresos. Vamos ahora a ver un poco la parte de los egresos. ¿Se acuerda que en técnico, ¿no? Incluso lo mostramos, había 3 grandes capítulos de la parte de costos, ¿no? La verdad, la parte de tierra, los costos directos y los indirectos, ¿no? Obviamente uno de los más importantes es la tierra, ¿no? Y es el de los primeros egresos que se generan en el desarrollo. Bueno, ustedes cuando están ahora, hicieron ya las averiguaciones y vieron los precios ahí de oferta, ¿no? De las parcelas, de los terrenos, vieron, bueno, el valor ese, digamos, ¿no? Que en mayor o menor medida siempre es un poco negociable para abajo, no para arriba nunca, obviamente, con lo cual es un dato a tener en cuenta, ¿no? Nunca es el precio final tampoco lo que parece ser. Pero tomémoslo como base. Después de ahí, eso, digamos, para
conceptualizar como costo de terreno, no solo tenemos el costo propiamente dicho que hay que erogar al dueño, ¿no? El titular del terreno por ese terreno, sino también los gastos asociados, ¿no? A la adquisición, a la transferencia del dominio, ¿no? del terreno. Bueno, ¿cuáles son? Acá en esta tablita podemos ver básicamente la comisión de lo inmobiliario, que más o menos, y esto no ha cambiado, está en el orden del 3%. La parte de inscripción, el registro de la propiedad inmueble, el tema de, bueno, los honorarios de los escribanos, la parte de sellados. Bueno, todo esto va a generar en total una serie de gastos. Puede tomar como referencia estos porcentajes que figuran acá, ¿no? Para determinar cuáles son los gastos de compra, ¿no? Gastos asociados a la compra del terreno. Bueno, entonces una vez que determinen estos gastos, van a tener que agregarlos, sumarlos, ¿no? Al costo que figura en el precio de oferta del terreno para tener el costo total de adquisición de la tierra. Esto en el caso que, como decíamos, hay algunas opciones abiertas, digamos, no puede ser que se pague en efectivo el terreno o se den algunas facilidades de pago o la que sería preferible a todas, que se pudiera, digamos, el titular del terreno pudiera asociarse, ¿no? Al emprendimiento, ¿no? Y permutar, bien, a través de un contrato de permuta, ese terreno por metros cuadrados o unidades del nuevo desarrollo. Esto en cuanto a la tierra. Después tenemos los costos de construcción, ¿no? Que un poco ya los vimos, que cuál era lo que teníamos que tener en claro para determinar estos costos. Porque si bien hay fuente para usar como referencia, por analogía de estos costos, siempre cuando vean el costo de construcción, vean que siempre hay un modelo de base en el cual esos costos, esos modelos se actualizan, digamos, ¿no? Los más conocidos, los que están en Clarín, que tienen como 6 o 7 modelos, sea para vivienda individual, para dúplex, para edificios no sé cuándo, no recuerdo qué cantidad de pisos, bueno, galpones incluso, o sea, para varias tipologías. Bueno, traten de buscar, obviamente, de que cuadrar el costo que esté más parecido al tipo de proyecto que ustedes tienen que desarrollar, digamos, ¿no? Que sería el edificio en altura, ¿no? Vivienda también tiene un modelo que se llama Modelo 1, que de hace, no sé, 40 años lo viene actualizando permanentemente, y que yo diría es el más confiable de todos, ¿no? Si bien no, los de Clarín Arquitectura no están mal, pero el de vivienda como que es más histórico, tiene más reconocimiento, digamos, ¿no? Decíamos que, bueno, tenemos el costo base, que va a ser dólares, siempre dólares. Y ahora utilicemos esta oportunidad para dejarlo en claro. Todos los ingresos y egresos en el flujo de fondo lo vamos a colocar en dólares. La moneda va a ser el dólar, porque no podemos, porque ya lo veo venir, se van a mezclar dólares, por ejemplo, el precio de venta está dolarizado, el precio del costo de la tierra también, pero después los otros costos de alquiler y los restantes otros costos no están, no figuran, digamos, en las ofertas como en dólar, pero bueno, los tenemos que convertir en dólar. Todo lo tenemos que pasar a dólar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar el dólar oficial. Vamos a tomar el dólar oficial. Sabemos que en realidad las transacciones no se están haciendo a ese valor, pero sería complejizarlo por demás, decir, bueno, vamos a tomar un dólar para determinado, no sé, para la operación de venta, un dólar para otro tipo de gastos o egresos. Vamos a tomar como referencia el dólar oficial, ¿está? Y después vamos a hacer unos ajustes sobre eso, pero tomemos como referencia primero el dólar oficial. Estaba con el tema acá de el costo de la construcción. Pero ese costo de construcción, ¿se acuerda que teníamos que ponderarlo de acuerdo al tipo de sector de la obra que teníamos que aplicarle a ese costo? ¿Está? Entonces decíamos, ¿cuál era el costo que obtenemos de la revista o del canal de arquitectura o de vivienda? El costo por metro cuadrado cubierto. Ahora bien, ¿tenemos nada más que superficies cubiertas en la obra? No, claramente que no. Tenemos superficies semicubiertas, descubiertas, con los cuales, y superficies especiales, por ejemplo, el tema de los subsuelos, donde tenemos que ponderar este costo y aplicarle un porcentaje, digamos, no va a ser la totalidad de este costo, para poder, digamos, adjudicarle un costo correcto, digamos, cada uno de esos sectores. Por ejemplo,
El costo, usualmente, ¿no? Incluso también esto hay mucho de tradición, ¿no? No hay estudios estadísticos que digan, bueno, esto se modificó, ¿no? Pues por tradición se viene haciendo. El costo de los semicubiertos al 50%. ¿Está? El costo de los descubiertos generalmente se toma el 20 o el 25%. ¿Está? Para tener una referencia. Creo que en la teórica de estudio técnico están puestos, ¿no? Esos porcentajes de referencia. Entonces no apliquen a la totalidad de la superficie del proyecto este costo que está acá. Porque esa no va a ser la realidad. Vamos a tener costos diferenciales para cada uno de los sectores de obra. Bien. Después viene, sobre todo para aquellos que tienen la parte de renta, bueno, no tanto acá en vivienda, digamos, en otro tipo de proyectos mucho más importante, el tema del equipamiento, los gastos en equipamiento. Es una parte importante donde se hubiera que ubicar estos costos de equipamiento. ¿Se acuerda que había entre la etapa de ejecución de la obra y la etapa de explotación comercial, había una etapa que se llamaba de puesta en obra? ¿De puesta en obra? Bueno, en la puesta en obra, precisamente se aprovecha para eso, para hacer toda la parte de equipamiento, digamos, del emprendimiento. Básicamente, no tanto en vivienda, porque no hay mucho que poner de equipamiento, en el tema de vivienda, pero en otros tipos de proyectos esto es muy importante, en hotelería, en la parte de oficina, esto es muy importante. Así que ustedes acá, digamos, no tienen básicamente costos importantes de equipamiento del proyecto. Bueno, esto en cuanto a la parte de costos. Después la parte de costos indirectos. Pasemos ahora a los costos indirectos. Son lo que se denominan también costos de desarrollo, ¿no? Bueno, si arrancamos, habríamos y nosotros, digamos, ahora nos ponemos en la piel de desarrolladores y tuviéramos que encargar lo que ustedes están haciendo, tendríamos que encargar un estudio de mercado, ¿no? Este estudio de prefactibilidad económica del proyecto. Ese sería quizá el primer costo que deberíamos incurrir para hacer la evaluación económica de un proyecto. Y después hay otros, por ejemplo, el tema de impacto ambiental, es otro costo importante, que cada vez ha sido más relevante el tema del costo de impacto ambiental. El tema de, una vez que se terminó la obra, hay que subdividirla en propiedad horizontal, hay que hacer los planos de mensura, hay que hacer la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, para dividirla en unidades. Bueno, todo eso es un costo. Los honorarios de los arquitectos, los honorarios de la dirección de obra y del gerenciamiento si lo hubiere. El tema de los honorarios de los asesores. Acá en proyecto y dirección de obra también habría que incluir el tema de los asesores, las ingenierías, como se denominan, ¿no? El cálculo estructural, la parte del asesoramiento de instalación sanitaria, el Salingas, bueno, en todas las partes, mayormente instalaciones que necesitamos contar con asesores. Después tenemos los honorarios de los asesores contables y legales, ¿no? Que estos también toman mayor o menor relevancia de acuerdo al tipo de emprendimiento, pero son inexcusables contar con ellos, digamos. El tema, luego, el notarial también. Por ejemplo, si acá tenemos un fideicomiso, si estamos estructurando legalmente el negocio inmobiliario como un fideicomiso, bueno, generalmente tenemos que contratar a un fiduciario, que se denomina un fiduciario. ¿Qué es un fiduciario? Bueno, un fiduciario es alguien que se encarga de eso, de administrar proyectos que están bajo fideicomiso, y nos va a cobrar un honorario también por hacer la administración del fideicomiso, que sería esto que figura acá, la administración fiduciaria. Los derechos de construcción. Este es un dato importante que se puede obtener. Digamos, ustedes cuando tienen los metros cuadrados edificables, no los vendibles, los edificables, pueden ir a la ley tarifaria, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del año 2020, y ahí en la parte de derechos de delineación y de construcción pueden ver, van a ver que está categorizado en distintas categorías, y pueden obtener cuál es la tasa de derecho de construcción por metro cuadrado que hay que aplicar. Y bueno, pueden determinarlo fácilmente, el parte de derecho de construcción. Y el otro que acá no aparece, porque esto es un poquito viejita, esta diapositiva, es la plusvalía, ¿no? El derecho de plusvalía, que ahora se ha sumado y yo creo que con creces supera los derechos de construcción, pero sí, con creces lo supera los derechos de construcción. Entonces acá tenemos que agregar uno más a esta lista y poner derecho de plusvalía. Obviamente que ustedes, como explicamos en el estudio técnico, tienen que determinar si es aplicable o no el derecho de plusvalía, porque a partir precisamente del estudio técnico van a determinar si es aplicable o no.
Pero bueno, si es aplicable, bueno, tiene que computarlo acá, dentro de los costos de desarrollo. Después tenemos dentro de los costos, otros costos, digamos, de comercialización, lo que es la parte, digamos, acá hay dos opciones abiertas, obviamente, ¿no? Que la comentábamos ya en el estudio de mercado, en la parte de comercialización. De acuerdo al nivel, digamos, del desarrollador, ¿no? Hay desarrolladores que ya tienen integrado su oficina, su staff de comercialización dentro de la empresa desarrolladora. Y hay otros que no lo tienen integrado, con lo cual está tercerizado esa parte de la gestión comercial, entonces tenemos que acudir a un inmobiliario. Ese inmobiliario obviamente va a cobrar por cada unidad que se venda su comisión, ¿no? Además que de todos los otros gastos, digamos, que van. Bueno, en esta parte de comercialización, gasto de comercialización, es el lugar donde hay que ir computando todos los gastos de comercialización. En el caso que fuera los gastos, la propia empresa desarrolladora tuviera a su cargo la gestión de ventas, bueno, entonces tenemos que pensar que hay que adecuar un espacio, llamémoslo showroom o como quieran, pero hay que ofrecer un lugar, digamos, para que se vea de alguna forma, o mostrarle una maqueta, o unos renders o algo, para mostrarle cuál es el proyecto, porque esto, ¿cuándo lo estamos haciendo? Cuando todavía no hay nada a la vista, ¿no? Donde solamente tenemos la oficina, y si esa oficina está puesta, bueno, en el obrador, estará ahí, o si no, puede estar en otra parte, y bueno, tenemos que entonces tener ese espacio. Después, gastos de gestión de promoción, ¿no? Propiamente dicho. Por ejemplo, el tema de una página web. Ustedes van a ver, entran a cualquier desarrollador y van a ver que tiene su propia página web. Dentro de su página web van a tener distintos tipos de emprendimientos que están desarrollando. Y van a ver que ahí tienen todo, absolutamente todo. O sea, se le ofrece al cliente potencial que va a averiguar en la página web del desarrollador todos los planos, las características, la parte de la calidad de la obra, con qué material está hecha. Y lo que se habla muy poco en general de las páginas web es la forma y el precio, ¿no? Realmente se deja un vínculo para decir, bueno, ¿tiene una consulta? Entonces uno le tiene que decir, bueno, estoy interesado en tal unidad, pero quisiera saber cuál es el precio, cuáles son las formas de comercialización, los precios de venta, la forma de pago. Bueno, todo eso generalmente no está volcado en la página web, con lo cual el tema acá es llegar a que ese usuario, digamos, medio escurridizo que había consultado la página, tome contacto con el desarrollador. Entonces, de ahí la estrategia. Después está el tema de las comisiones por las ventas. Por ejemplo, hay veces que si el desarrollador tiene su propia estructura de gente, personal, dedicada a gestionar las ventas, bueno, a esta gente se le paga un sueldo fijo, a veces bajo, bastante bajo, más una comisión por las ventas que realicen, ¿no? Esto en el caso de que se gestione el mismo desarrollador, la comercialización. Después tenemos gastos, ¿no? O sea, se le pagan las comisiones más otros gastos, viáticos típicamente, por ejemplo, para cubrir toda la parte de movilidad del personal de venta. Los gastos de escrituración. Cuando se escritura, que es generalmente, bueno, el momento final, cuando se toma la posesión, ¿no? Cuando se le va a dar entrega de la posesión a la persona que ya ha culminado con toda su secuencia de pago de la unidad, viene el acto de la escrituración. Bueno, ese acto de escrituración, siempre el escribano cuando es venta lo define el vendedor, ¿no? Realmente es así. Entonces, bueno, incluso en el contrato mismo, digamos, del desarrollo, que se hace con cada persona individualmente, se estipula cuáles son las condiciones de escrituración. Y este momento de escrituración es importante porque ahí hay una transferencia importante de costos que hasta ese momento estaba a cargo del desarrollador y que en ese momento ya no están a cargo del desarrollador. ¿Por qué? Porque la persona, al transferirse la tenencia, digamos, de cualquier cosa que suceda de ahí en más, e incluso con todos los gastos que empieza a correr a partir de ese momento, las expensas, los gastos de todas las tasas e impuestos que tengan que pagar, a partir de ese momento ya deja de pagarlos el desarrollador, sino que quedan en cabeza de quien compra la unidad. Y hay que el momento de la escrituración es un punto importante, digamos, ¿no? Y después el tema de los impuestos, las transferencias, los sellados, digamos, ¿no? Esto en cuanto a la parte de comercialización. Y después está el tema de los gastos financieros, que ¿cuándo los habría, digamos, eventualmente? Bueno, de acuerdo a cómo se estructura financieramente, digamos, la gestión financiera del emprendimiento, cómo se va
a cubrir los egresos? ¿De qué forma? ¿Cómo está pensado eso? ¿Se va a hacer solamente con capital propio, o sea, del desarrollador más los inversores? ¿Se va a hacer con ese capital propio de los inversores más las preventas? Y si eso no alcanzara y se tuviera que acudir en tal caso a un agente externo que proporcione fondos, obviamente va a cobrar un interés, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son esos? Bueno, serán los bancos, ¿no? Que podamos acudir a un préstamo bancario, préstamos de tercero, préstamos incluso hipotecas, bueno, a través de hipotecas y demás. Pero todo esto tiene un costo, que es un interés, que se denomina un interés, digamos, de ese préstamo, y que hay que incluirlo en el flujo de fondos cuando interviene un agente financiero. Si no interviene un agente financiero, no vamos a tener gastos financieros. Y aquí están los gastos diferenciales, o los costos diferenciales que están para los negocios de explotación comercial, que son los negocios de renta. Bueno, hay dos grandes capítulos que comprenden estos costos, que son los gastos de administración y de mantenimiento. Los gastos de administración, sobre todo un desarrollador que tiene varias propiedades, no solamente que tiene un patrimonio de varias propiedades, bueno, y las tiene en alquiler, tiene toda una estructura dedicada a esa gestión de administración de eso. Es decir, que no simplemente ir a cobrar, digamos, la parte comercial, la parte de los alquileres, que podría hacerla o no, sino que todo, mantener todo, digamos, el contacto con los clientes, a quienes les alquila, del cual vaya a recibir casi siempre determinado tipo de requerimientos, de quejas, de reclamos, que hay que atenderlos. Bueno, todo eso requiere una estructura de administración para atenderlos en primera instancia, ¿no? Para dar una primera respuesta. Y todas esas personas que estén dedicados a esa fase de administración del desarrollo, bueno, van a tener básicamente unos gastos asociados que son los que se dan más o menos acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, se podría, y hay muchas empresas que hacen la gestión de administración, ¿no? De emprendimientos, se dedican básicamente a eso. Bueno, en ese caso, si no lo va a hacer el desarrollador, vamos a tener que contratar ese servicio de gestión comercial y de administración y vamos a tener que pagar entonces a esos asesores que van a hacer ese trabajo. Después el tema de seguros, el tema del equipamiento que lo hubiera si está internalizado, entonces este servicio de administración, gastos de movilidad, viáticos, bueno, todo lo que son los gastos usuales de tener una infraestructura de oficina, ¿no? De oficina aunque sea escasa, pequeña, pero siempre se generan gastos por tener mínimamente un agente trabajando en una oficina y cumpliendo determinadas tareas. Y después el otro capítulo importante son los gastos de mantenimiento. Nuevamente, en el caso de ustedes, un edificio de propiedad horizontal dedicado a viviendas, con office, no van a tener dentro de este rubro mantenimiento gastos muy elevados, muy importantes. Pero hay otro tipo de emprendimientos que estos son decisivos, estos gastos de mantenimiento. Es más, se conceptúan, se evalúan a lo largo de ciclos de vida útil, no de 10 años, sino de 30 y 40 años. ¿Por qué se evalúan desde ese punto de vista? Para tenerlos en cuenta en el diseño del proyecto. Por ejemplo, hoy día ustedes habrán visto que el tema de la gestión energética, ¿no? De la eficiencia energética del edificio es lo que se viene y ya está, digamos, ¿no? Se venía pero ya está entre nosotros, el tema de la gestión y la eficiencia energética. Incluso está en estudio ya una ley que va a salir del tema del etiquetado de viviendas para cumplir con el nivel de rendimiento energético, el índice de prestación energética. Todos los edificios, y no en un futuro muy lejano, van a tener un índice de prestación energética asociado, que significa que va a ser, ¿vieron como en los electrodomésticos que tienen unas etiquetas pegadas en distintos colores que van del amarillo al rojo? ¿Qué es la eficiencia energética del equipo? Bueno, algo similar va a aparecer con el tema de la eficiencia energética para los edificios. Se van a determinar que cada edificio tiene ese índice de prestación energético. ¿Y qué va a significar eso? Bueno, va a significar que va a tener una mayor valuación, mayor valor de tasación ese edificio que tiene un valor NIPE, un valor de prestación energética mejor. O sea que su rendimiento es muy elevado. Ahora, para cumplir con ese IP elevado, digamos, de alta prestación energética o alto rendimiento, hay que hacer gastos al comienzo del proyecto.
Hay que pensar entonces en equipos muy eficientes de aire acondicionado, de calefacción, hay que pensar en ascensores, digamos, también, hay que pensar en toda la parte ahora del tratamiento ecológico de los edificios, ¿no? Con la parte del equilibrio energético que se busca entre lo que gasta el edificio y lo que consume. Bueno, parte de los gastos de mantenimiento tiene mucha importancia cuando se diseña un edificio, por ejemplo, un hotel, un edificio de oficina, al comienzo hay que tenerlos en cuenta. ¿Está? Porque después, una vez construido el edificio, y si no se tuvieron en cuenta al comienzo, ya están. Ya el costo está incurrido. Ya sabemos que este edificio, por haber colocado, instalado un servicio de aire acondicionado deficiente, va a gastar y consumir X cantidad adicional de energía. Bueno, esto en cuanto a la parte de gastos, ¿no? Y ahora tenemos que hacer con estos gastos y estos costos asociados, distribuirlo. Así como veíamos en la clase pasada, en la reunión pasada, que había que distribuir los ingresos de acuerdo a una cierta hipótesis de cómo se iban, o pensábamos nosotros que se iban a distribuir esos ingresos, tenemos que hacer lo mismo con los egresos. Y tenemos que empezar a plantear algunas hipótesis de cómo se van a distribuir esos egresos a lo largo de la vida útil del proyecto. Bueno, creo que lo que llegamos a hablar la clase pasada era en cuanto a los costos de obra, ¿no? Que decíamos que acá no está, digamos, acá está todo a tasa plana, digamos, todo el mismo distribuido en forma plana, pero se acuerda que decíamos, por ejemplo, que los gastos de obra no distribuyamos el costo de obra por la cantidad de meses que va a durar la obra, porque vamos a tener una muy mala representación de cómo se van a dar en la realidad. Y lo que busca captar el flujo de fondo es precisamente eso. ¿Cuándo, en qué momento se van a dar esos costos, esos gastos? ¿En qué momento va a haber que pagarlos, en definitiva? ¿Está? Entonces decíamos que tomáramos, ¿se acuerdan la formita de campana? ¿No? Ese tercio, esa división en tercios, con un 50% del costo total al tercio central y el 25% en los tercios. O sea, si yo distribuyo esto, para que queden claro, que lo vamos a ver más adelante, digamos, pero si yo distribuyo esto de otra forma distinta a la que está puesta, por ejemplo, acá, que no es la óptima, el resultado final, la rentabilidad final, que ya muchos preguntan cuál va a ser distinta. ¿Está? En la medida que vayamos disponiendo y variando estos porcentajes, digamos, de estos egresos, en la medida que los vamos distribuyendo de una forma distinta, los resultados que vamos a obtener van a ser totalmente distintos. Ustedes me podrán decir, pero bueno, pero el costo de obra no es uno y solo uno, y es tantos, no son, no sé, $1 millón. No, pero ese $1 millón, según como lo distribuya, el resultado final va a ser totalmente distinto. ¿Está? Ahora, ¿me da lo mismo distribuirlo de cualquier forma? No, tengo que distribuirlo de la forma en la cual, en la realidad, cuando la obra, imagínense, ya empezó la obra, ¿cómo empiezo a pagar esto? Bueno, empiezo a pagarlo en forma progresiva y lenta al comienzo, aumentando al tercio final y disminuyendo el tercio final. Esa es la forma en que se dan el 90% de la mayoría de los proyectos, digamos, tradicionales, ¿no? Construcción tradicional. Si fuera industrializada sería otra la historia. Pero si hablamos de construcción tradicional, esa sería la distribución. Ahora bien, ¿es el único costo que tengo que distribuir? No. El costo del terreno. ¿Cuál es la hipótesis de compra del terreno? ¿Cuál es la hipótesis de compra del terreno? Fíjense acá, la hipótesis de compra del terreno es que, fíjense que acá es 21 meses, ¿no? Si esto se lo damos como meses, esto es escaso, digamos, en cuanto al tiempo, pero bueno. Fíjense que acá la hipótesis de esto es que el terreno se compra y se paga a lo largo de 4 meses. El precio del terreno, más todos los gastos asociados que se van a pagar al comienzo, no al final, no todos los gastos vienen de la comercialización, eso se van a pagar al comienzo, pero después el saldo, o sea, el precio se va a ir pagando a lo largo, por ejemplo, de estos 4 meses consecutivos. Fíjense que es una cosa importante también, ¿vieron los gastos de comercialización del terreno, o sea, los gastos que van asociados a la compra del terreno? Esos hay que colocarlos acá, al comienzo de todo, porque se pagan al comienzo. Después lo que se paga en los 4, por ejemplo, acá en estos 4 meses consecutivos, es el precio del terreno, que se dividió y se fragmentó en 4 cuotas iguales, por ejemplo, ¿no? Después, el proyecto y los gastos de aprobación. El tema del proyecto, bueno, lo que está durando, ¿no? Aprobar un plano de obra hoy día, ¿no? Supónganse que acá, bueno, se estimó como que en 8 meses estaríamos
en condiciones, digamos, o antes, perdón, acá, construcción, acá, sí, sí. En 8 meses estaríamos con los planos aprobados. Esta es una hipótesis también. Puede que se cumpla o no se cumpla. Ustedes saben todas las vicisitudes que puede tener la aprobación de un plano, que no sé, de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, el grupo que tenía, que estaba cerca de un APH, bueno, ese edificio, si tiene de vecinos un APH, va a caer una consulta de DGIUR, que puede ser que quede estacionado 6 meses ahí, hasta que generen una disposición con la cual que se diga, bueno, prosiga el trámite, no hay ningún problema. ¿Está? Pero hay que considerar alguna hipótesis. Bueno, la hipótesis es decir que nos va a ir todo bien, en este caso, es que en 8 meses acá tenemos la aprobación, el visado de los planos. O sea que en ese momento estaríamos ya en condición, termina la aprobación, puedo empezar la obra. Perfecto. Y acá, en el proyecto y aprobación, ¿qué gastos tenemos que involucrar? Proyecto y aprobación. Bueno, ¿se acuerdan qué teníamos acá? Los gastos de los honorarios de los profesionales, de todos los profesionales que intervienen. Incluso si quieren, y siempre es necesario, un gestor en el medio también, hay que considerarlo a veces. El tema de los gastos de aprobación, ¿dónde van? Van aquí, porque estamos hablando de proyecto y aprobación. Entonces, ¿cuándo voy a pagar los gastos de los derechos? ¿Cuándo voy a pagar la plusvalía, el derecho a plusvalía? Lo voy a tener que pagar, bueno, al comienzo, ¿no? O sea, uno empieza a gestionar, ya le aparece la boleta de liquidación de derechos, ¿no? Pero pueden pensar que en el primero o segundo mes ya están teniendo que pagar ambos conceptos, que son muy importantes. Derechos de construcción y derechos de plusvalía. Creo que ahora el gobierno ha dado una facilidad que se puede pagar, no el derecho de plusvalía al comienzo de todo, sino que se puede dar un anticipo, una parte al comienzo y después se puede cancelar con la aprobación final de los planos. Pero hay que ver ahora qué está diciendo el DGRO en este momento, que no sé, realmente no estoy al tanto. Pero bueno, quiero decir que cuando pongan acá, ponen todos los honorarios de los arquitectos, básicamente, y ponen todos los derechos de construcción y de plusvalía, lo colocan acá. ¿Está? Después el derecho de construcción, lo charlado, lo que hablamos antes, y acá, la parte de dirección de obra y gerenciamiento. Puede ser que el arquitecto que estudia arquitectura haga ambas cosas, ¿no es cierto? Proyecto y dirección de obra. Pero obviamente que la dirección de obra no comienza, obviamente, al comienzo, al inicio de todo, no nos van a empezar a pagar honorarios por dirección de obra en el momento cero, que se empezó a proyecto, porque no hay obra, básicamente. Pero la dirección de obra sí empieza a intervenir, por ejemplo, cuando empieza el tema de las licitaciones, empieza a ver el tema ese que tiene que tomar en contacto con el proyecto, que más o menos para ese momento ya está bastante definido, si no ha sufrido modificaciones. Entonces tenemos que estimar un momento en donde empieza la gestión de dirección de obra y o de gerenciamiento, que va a durar hasta el final de la construcción, ¿no? Después, el otro gasto importante, los gastos de comercialización o de promoción. Los gastos de promoción serían los gastos de publicidad, ¿no? Si es que vamos a hacer algún gasto de publicidad en forma constante, permanente a lo largo del tiempo, bueno, tenemos que presupuestarlo, o que nos presupuesten mejor cuál sería ese monto para hacer una publicidad. Fíjense, hoy día uno está visitando cualquier sitio web y desaparece Desarrollos al Pozo no sé, le dan la dirección y ese desarrollador pagó, ¿a quién le pagó? Le pagó a Google, ¿no? La publicidad. Bueno, o sea que hoy día está muy a través de esa forma, digamos, los gastos de promoción, vehiculizados, ¿no? Y después tenemos los gastos de comisión y de venta. Bueno, esto es lo que empieza y termina con el fin del proyecto. Cuando comienza en el momento cero, termina con la adquisición de la última unidad. Y entonces, ¿qué decíamos? Si acá yo voy a tener en este esquema, ¿qué tipo de esquema es de comercialización? Si tengo acá comisiones por venta, es un esquema de preventa, no sé, estoy vendiendo en el pozo, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que en este momento ya hice mi acuerdo con agente inmobiliario para empezar a gestionar la parte de las ventas que se pudieran empezar a producir a partir de este momento.
y que va a durar la relación o el vínculo con el agente inmobiliario, va a durar hasta que se escriture la última unidad, digamos, ¿cierto? Bueno, esas comisiones serán ¿cuánto? Bueno, hablamos de un promedio del 3%, bueno, serán el 3% de todo lo que esté vendiendo mes a mes. Si hay una idea que ustedes se tienen que llevar del flujo de fondo, de cómo armar un flujo de fondo, es que tiene que copiar lo que sería más probable que ustedes piensan o que alguien los asesore que podría ocurrir en la realidad. Por ejemplo, si ustedes ya, cuando hacen un desarrollo, ya, obviamente a ese momento habrán hablado o no con un agente inmobiliario, ¿no? Para decir la posible comercialización del desarrollo. Bueno, a esa persona, al agente inmobiliario, es al que le tienen que consultar básicamente y llevar un pronóstico, digamos, un escenario de ventas esperadas del emprendimiento. Sobre todo si ese agente inmobiliario ya desarrolló varios otros emprendimientos. ¿Por qué? Porque él ya tiene el expertise, tiene la sapiencia, el conocimiento de cómo se dan la mayoría del desarrollo y las ventas de la unidad de vivienda en emprendimientos de tipo similar, hablando del mismo tipo de negocio, ¿no? Se me va a decir, mira, no, tengo algo que hicimos de venta de oficina, un negocio que hicimos de venta de oficina, ¿lo podemos comparar a la vivienda? No, nada que ver, nada que ver. O sea, tiene que ser el mismo tipo de negocio para comparar. Fíjense que acá también hay otra cosa que yo le diría que la deberían cambiar. ¿Cuál es? Acá hay un corte también, esta línea de corte, parece una pantalla, acá se terminó todo, y no se terminó todo acá. Yo le diría que esto lo podrían extender también 6 meses vista para adelante. ¿Por qué? Porque saben que en todo emprendimiento, no conozco uno que no quede un 5, un 10% de unidades residuales que todavía no se vendieron cuando ya se vendió todo. O sea, cuando se vendió el 90% todavía queda, cuando se llegó a este momento, digamos, se terminó la obra y debería estar todo más o menos vendido, todavía queda un saldo por vender. Entonces, en ese caso, habría que extender la fase acá, ¿vieron?, de comercialización, ¿no?, de comercialización y de venta de unidades, yo diría por lo menos 6 meses más. ¿Para qué? Para representar también la realidad, lo que pasa en la realidad, hoy día en la realidad. No se vende todo cuando se cierra, cuando se termina la obra, no se vende todo. Entonces, démosle eso ahí un plus de tiempo, mínimamente 6 meses para vista para adelante. Bueno, ese en cuanto al negocio de venta. Después tenemos el negocio de renta. El negocio de renta va a ser similar en cuanto a la parte de construcción. O sea, en la parte de los gastos de construcción, el negocio de renta y de venta no van a diferir prácticamente nada, porque estamos hablando del mismo proyecto, la misma obra, el mismo desarrollo. No va a haber ningún cambio notable ahí. Donde sí va a haber es un cambio notable una vez que se terminó la obra y hay que poner en condiciones para la puesta en marcha, digamos, o comenzar a alquilar directamente. Ahí es donde empieza la gran diferencia con el negocio de renta. En el caso de ustedes, acá si bien este modelo considera puesta en régimen, y acá consideró un año, miren, un año completo, porque es para un negocio de renta de oficinas, si mal no recuerdo. Bueno, en el caso de ustedes no necesitan una puesta en régimen, considerar cantidad de meses o cantidad de tiempo como para poner en marcha y poder decir, bueno, ya está todo listo, se venden las unidades. No. Directamente vamos a considerar que se termina la obra y se termina la obra completa, que no hay ninguna necesidad de puesta en marcha ni de reacondicionamiento de nada. Ahora le digo, no obstante, que cuando se hacen los contratos sobre todo en los boletos de compra-venta de unidades, se les tira la posición de las unidades por la cabeza a los compradores, ¿no? Dicen, miren, que aunque tuviera terminación el palier de acceso, aunque tuviera en terminación la parte de los amélitos, aunque estuviera no concluida la parte, usted deberá tomar posesión de la unidad. O sea, la mayoría de los que toman posesión de las unidades no toman posesión de las unidades con la obra terminada. Ese es un dato de la realidad, Y ¿saben qué? Los contratos avalan eso, digamos, están formulados de esa forma, que la obra no está 100% terminada. Se siguen haciendo trabajos con la gente cuando ya tomó posesión, ¿no?, cuando ya se hizo la transferencia del dominio. Bueno. Y después tenemos, sí, los gastos de operación. Todo el negocio de renta, de alquiler,
tiene esto asociado, los gastos de operación y mantenimiento. ¿Cuáles son los gastos? Bueno, fíjense, son los gastos de comercialización. ¿Cuándo se van a dar gastos de comercialización en un negocio de renta? Si yo tercerizo la gestión comercial. Si yo le digo a mi agente inmobiliario, mira, voy a alquilar y quiero que vos, ¿no? el bloque completo, pues no lo va a dar a distintas inmobiliarias, vos me gestionéis en bloque todas las unidades, el alquiler de las unidades. Ahora bien, como decíamos, está la otra opción que podría ser que un desarrollador tiene esto incorporado dentro mismo, con lo cual eso pasaría en los costos que mencionábamos en la etapa anteriormente, digamos, ¿no? No formarían parte de gasto de comercialización, porque realmente los tengo ya incorporados como costos míos, costos de estructura mía. Después los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento también son un rubro importante de gastos de operación, pero para cierta tipología de edificios, sobre todo los edificios con un uso intensivo, digamos, de gente, de ocupación, ¿no? Y con equipamiento importante, equipos de todo tipo, quiero decir, ¿no? Donde necesita prácticamente un sector de mantenimiento que esté permanentemente en el edificio para atender de que si se dejó de funcionar el equipo de aire acondicionado, no voy a llamar digamos, a quien me arregla el aire acondicionado, sino que ya tengo ahí en la intendencia del edificio un equipo destinado a eso, a hacer el mantenimiento del aire acondicionado, al tema de los ascensores, al tema de la parte de iluminación, porque cuando uno alquila algo, lo alquila y tiene que preservar las condiciones de habitabilidad de eso que alquila. Si ustedes alquilan el home office y se descompone el ascensor, bueno, inmediatamente hay que llamar, digamos, en este caso, prácticamente al que hace el servicio de mantenimiento del ascensor, ¿no? Pues si fuera otro tipo de proyecto, inmediatamente hay que darle curso a ese reclamo para que inmediatamente se ponga en servicio ese equipo que dejó de funcionar, ¿está? ¿Por qué? Porque si hay una demora, un retraso en atender esos reclamos de los inquilinos, ¿no? Los inquilinos van a decir y se van a ir, digamos, ¿no? Van a decir, bueno, acá realmente no nos atienden bien, digamos, ¿no? En este edificio. Gastos de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué valor colocar acá? Pues ese es el gran tema, ¿no? Gasto de comercialización, si lo subiera a la comisión no hay problema, 3%, digamos, ¿no? Sobre el valor de precio de venta. Pero los gastos de mantenimiento, bueno, los gastos de mantenimiento, decíamos, en el caso de ustedes no van a ser significativos, tan significativos. Pueden considerar un monto fijo, porque en mi oficina, por lo general, o en otros tipos de desarrollo, se toma un porcentaje sobre los ingresos que se destina a servicios o gastos de mantenimiento. En el caso de ustedes no van a derivar una parte de esos ingresos para cubrir los gastos de mantenimiento, sino que pueden directamente acá poner un monto fijo, que ¿qué debe cubrir? Básicamente, bueno, debe cubrir básicamente gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque el tema de los gastos que se va a cubrir en el edificio de ustedes va a estar cubierto por las expensas. Las expensas tienen dos capítulos, expensas ordinarias y extraordinarias, y ahí se va haciendo, digamos, el fondo para financiar todos esos gastos, digamos, ¿no? De mantenimiento del edificio. Ahora, acá hay un tema con las expensas. Ustedes se acuerdan que hablamos de la vacancia, ¿no? Se acuerdan que hablábamos que no se ocupaba, no se alquilaba el 100% del edificio. ¿Sí? Bien. Había una cantidad de unidades que iban a quedar sin alquilar y que iba a ser variable hasta cierto momento y después se iba a estabilizar esa vacancia. Esa vacancia básicamente significa unidades que no están en alquiler. Ahora bien, usted se tiene que poner en esta posición, ¿no? Para lo que tiene el tema de la renta, del alquiler, ustedes son el único propietario de todo el bloque del edificio. El edificio es su propiedad. Su propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no esté cubierto, lo que no esté alquilado y que los inquilinos se hagan cargo de su parte correspondiente de despensa, como esto está dividido con una cuota de participación para gestionar el gasto de las expensas, el propietario, ustedes propietarios, se van a tener que hacer cargo de las despensas no cobradas, o sea, de los espacios que no están alquilados. Entonces, cuando tengan acá computada la cantidad de unidades y el monto de las expensas que piensan que deberían cobrarse, van a tener que poner con signo negativo el tema de las expensas no cobradas, como un gasto, como un gasto.
porque realmente ustedes lo van a tener que erogar, el gasto de las expensas no cobradas. ¿Está? Y lo que sí van a ver que es mucho más homogéneo, mucho más uniforme el tema del flujo de ventas en un negocio de operación, de renta, de alquiler, que en un negocio de venta. En un negocio de venta los flujos pueden tomar distintas configuraciones, digamos, ¿no? Mientras que una vez que está estabilizado el negocio, digamos, que llegó a su ocupación óptima, bueno, de ahí en más prácticamente uno puede hacer una muy buena previsión en cuanto a los ingresos y egresos que va a tener. Escenarios. La parte que hablamos, ¿se acuerdan? En el estudio de mercado, la parte de comercialización, hablamos de escenarios, ¿no? Y ya lo adelantamos en ese momento, los escenarios. ¿Qué ocurre? Cualquier proyecto inmobiliario, por las características del proyecto, por la duración sobre el tiempo que tiene el proyecto de ejecución, está totalmente condicionado por el contorno o el entorno macroeconómico que se va a desarrollar, ¿no? ¿Qué cuando hablamos de entorno, contexto macroeconómico? ¿Cómo evoluciona la economía del país? Que generalmente es el dato del PBI que funciona, que se va dando, o las previsiones del PBI. ¿Qué es otro dato macroeconómico? El nivel de inflación. ¿Qué es otro dato macroeconómico? El valor del dólar. Y después tenemos otros datos que ya son más propios del negocio en el cual estamos metidos. ¿Cuáles son? El costo de construcción. ¿Pero qué ocurre? Cuando nosotros estamos haciendo hipótesis para todo esto, para armar el flujo de fondos, es hacer hipótesis, ¿no es cierto? Plantear escenarios esperados, digamos, ¿no? O previsibles, que pensamos que van a ocurrir de esa forma. Entonces siempre nos vamos a poner lo que se denomina el escenario más probable o normal para nosotros, digamos, ¿no? Que lo estamos configurando. Entonces, este es el escenario de partida, dentro del cual ustedes van a confeccionar el flujo de fondos. El escenario más probable, que ustedes consideran más normal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Como es tan difícil prever lo que va realmente a ocurrir en el futuro, porque todo lo que va a ocurrir al proyecto va a ocurrir en el futuro, y nadie tiene ninguna posible acción sobre el tema de lo que va a ocurrir en el futuro, entonces una forma para poder evaluar el nivel de riesgo implícito que tiene el proyecto es formular escenarios. ¿Y qué significa formular escenario? Es decir, vamos a trabajar sobre un modelo, un flujo de fondos a partir de ciertas hipótesis que vamos a denominar escenario más probable, y vamos a considerar dos escenarios que podemos denominar uno optimista y otro pesimista, en el cual, en relación al más probable, el más optimista, obviamente, las mismas variables que están aquí configuradas en el escenario más probable, van a tener una ligera mejora en sus indicadores, ¿no? Por ejemplo, bueno, los del macroeconómico le digo que no tiene mucho sentido tomarlo en cuenta por lo que es la macroeconomía argentina, ¿no? O sea, el PBI, ¿cómo va a afectar a un proyecto, digamos, de desarrollo inmobiliario de hoy día? Realmente de ninguna forma, prácticamente, ¿no? A menos, bueno, que la economía caiga, no sé, el 20% del PBI, se haga una especie de 2001, en el cual, bueno, se caiga el valor de los activos, ¿no? De las propiedades y todo eso, y eso sería otro tema. Pero no vamos a poner una hipótesis de catástrofe, ¿no? Vamos a poner hipótesis más o menos razonables. Después el tema de la inflación. El tema de la inflación sí es un tema que afecta mucho a los emprendimientos inmobiliarios. Afecta básicamente a todo, digamos, ¿no? Tanto por el lado de los ingresos como de los egresos. Y afecta mucho, sobre todo a los compradores, a la demanda. Imagínense que hace un par de años atrás se había estimado el tema de la suba, que ya lo vimos que aparecían el tema de la plusvalía. ¿Se acuerdan que había que aplicarle ahí el tema de una suba, que eran unas unidades de valor que se actualizaban por un factor que es SER, que actualizaba valor, digamos, de precio de inflación, de cómo se iba dando, ¿no? Y cómo había que ir ajustando las cuotas, por ejemplo, de los créditos. Alguien que tomaba un crédito se ajustaba en UVA, si el crédito estaba formulado en UVA, obviamente, ¿no? Bueno,
Eso, digamos, era una forma de poder tomar en cuenta básicamente el tema de la inflación. O sea, cuando aumenta el nivel de precio, pierde poder adquisitivo o capacidad de compra el salario, ¿no es cierto? Pero bien, pierde capacidad de compra, pero igualmente hay que ir ajustando todo, digamos, ¿no es cierto? Con lo cual, el tema de la inflación, nosotros, es importante en cualquier desarrollo inmobiliario, pero lo vamos a dejar de lado. O sea, como decía Gladys la clase pasada, en el flujo de fondo no vamos a representar el tema o el fenómeno de la inflación. No, de ninguna forma lo vamos a reflejar en el flujo de fondo. ¿Está? Hoy día no sabemos de cuánto va a ser la inflación anual, por ejemplo, no sé, 35, 40%, pero no vamos a dejar de lado el tema de la inflación. El tema del dólar, bueno, tampoco, digamos, no nos vamos a meter con el tema del dólar, que si bien tiene incidencia, y ya la tuvo en forma importante, no vamos a hacer ninguna hipótesis sobre el tema del dólar. Donde sí podemos generar escenarios que son, digamos, lo que más nos podría interesar a nosotros, ¿cuáles podrían ser? Bueno, el costo de la construcción, esto es importante, digamos, ¿no? Se puede considerar un escenario de costo de la construcción, del dato que ustedes tomaron, ¿no? La referencia que ustedes tomaron, es más o menos, una X cantidad o porcentaje, digamos, ¿no? Más o menos 10%, por decir algo, ¿no? En cuanto al costo de la construcción. El valor de venta de las unidades. Bueno, el valor de venta de las unidades, ustedes vieron que, cuando hicieron el reglamento de la oferta, vieron los precios de mercado. Y ustedes van a tasar las unidades a precios de mercado, ¿no es cierto? Bueno, las unidades, si ustedes ven el precio de las unidades en dólares, no medida en dólares, en los sitios inmobiliarios, en Property y demás, ¿qué vieron? Es una línea horizontal. El precio de venta de las propiedades no es una línea horizontal. Se va ajustando poquito, pero se va ajustando mes a mes, un poquito. Siempre hay un incremento. Con lo cual, la otra variable de ajuste por la cual se podría hacer otro escenario, o considerar un escenario, es el valor o la variación en el precio de venta de las unidades. El tema de la velocidad de venta, acá está. Acá está Federico tu tema. Por ejemplo, ustedes pueden plantear que la hipótesis, por ejemplo, 60-40, es mi hipótesis, 60 en preventa, ¿no? Y 40% de venta es mi hipótesis inicial, mi hipótesis moderada, normal, la que yo creo que se va a dar, ¿no? Pero podría ser un escenario, obviamente, donde podría considerar que esa velocidad de las ventas es mayor al comienzo. Tengo más preventa, no tengo un 60%, puedo tener un 70 o un 80%. Y por el contrario, si las cosas no van tan bien, podría decir que no estoy alcanzando esa cota del 60% de preventa, puedo estar en el 40, en el 50. ¿Está? Ahora bien, los escenarios que formule con estas variaciones, en estas tres variables, ¿las voy a aplicar todas simultáneamente? No. La formulación de escenario hay que hacerla por separada. O sea, tengo que ir tomando por separado cada variable e ir formulando los escenarios para cada variable y ver cómo responde el flujo de fondo. Y por lo tanto, el resultado final, la ecuación final de rentabilidad del proyecto. Hay un principio que se maneja en economía que es ceteris paribus, que quiere decir de a uno a la vez. O sea, varía una cosa y el resto lo dejo constante. No hagan el tema de considerar un escenario y en este escenario mezclamos ya las tres variables, ¿no? No. Cada escenario, cada hipótesis de escenario, tomo individualmente una variable y hago variar en ese escenario, en esos tres escenarios, para cada variable. Nunca considerar las tres variables simultáneamente, porque si la mezclo los tres, ¿qué va a ocurrir? No voy a conocer realmente cuál es el efecto del costo de la construcción sobre la repercusión sobre la rentabilidad. Tampoco voy a conocer cómo repercutió el valor de venta de las unidades si hice esta variación y lo mezclé con las otras restantes. No voy a saber qué repercusión tuvo en la rentabilidad del proyecto. Y tampoco voy a saberlo con respecto a la velocidad de venta. ¿Cómo afectó la velocidad de venta, la autofinanciación del proyecto en cierta medida, para decirlo en otras palabras, con respecto a la rentabilidad del negocio? Porque las mezclé y las combiné con las otras dos variables. Entonces, muy importante, cuando hagan el planteo de los escenarios, tomen cada una de estas variables por separado.
Bueno, acá para poner algo en números, decíamos la parte del contexto macroeconómico lo dejamos de lado. Y acá lo que decíamos, ¿no? Costos de la construcción. Bueno, vean ustedes qué costos están tomando. Fíjense hoy día, ¿no? Cómo varió, ¿no? Esto creo que es de 4 o 5 años atrás, me parece, 3 o 4 años atrás. Y miren esto, van a ver cómo cambió esto, por ejemplo, el costo de construcción. Medio en dólares, ¿no? Medio en dólares. El valor de ventas, bueno, esto también se modificó para el mismo tipo de producto, el mismo tipo de tipología, también varió. Y bueno, vean ustedes, digamos, ¿no? El tema, lo que decíamos acá, por ejemplo, la velocidad de venta. Bueno, mi escenario de medida era que yo decía, bueno, un 40% de preventa. El remanente, lo que queda para vender después de las preventas, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser mejor? Cuando me quede lo menor posible, obviamente, el escenario optimista. ¿Y cuánto va a ser lo peor? Bueno, cuando me quede más para vender, después de superado el periodo de preventa. Y la tasa de vacancia que para los que tienen negocio de alquiler, de renta, bueno, pueden fijarla más o menos en este umbral, ¿no? De 5 a un 10%, y con un escenario optimista donde puede decir, bueno, estoy ahí en el piso del 5, por ejemplo, y con el escenario pesimista, estoy con el piso de vacancia, con el techo de vacancia en el 10%. Bueno, entonces, en los escenarios ustedes van a tener que, por lo menos no les pedimos que tomen las 3 variables de ajuste para hacer el formulario de escenario, tomen por lo menos una, tomen por lo menos una. Yo les diría que si tomen una, tomen el valor de venta o el tema del remanente de preventa, básicamente. Una de estas dos. El tema de la vacancia, digamos, no va a ser tan relevante. Tomen el valor de venta o el tema de la velocidad de ventas que genera el proyecto. Bueno, esto es simplemente como una nota, digamos, porque se habló de que cómo se financian los proyectos inmobiliarios, ¿no es cierto? Bueno, cuando ustedes estiman el total de egresos, ¿se acuerdan en la parte que vimos en el estudio técnico? Había un total de egresos, ¿no? Total de egresos menos total de ingresos daba el margen. Bueno, yo lo que tengo que financiar del proyecto es el total de egresos, ¿no es cierto? El total de la inversión inicial y después los gastos que se van dando durante el tiempo que dure la ejecución de la obra. Fíjense que acá esta es la opción que, digamos, más amplia. ¿Cuál podría ser? El proyecto se autofinancia, mejor dicho, se financia a partir de los socios o los inversionistas, ¿no? Que aportan su capital. Acá, obviamente, como socio privilegiado, como socio más importante, va a estar el desarrollador, ¿no? Y después el resto de los inversores que lo van a acompañar, que va a ser el aporte de capital de los socios, lo que se denomina las fuentes internas de financiamiento del proyecto. Y luego, a veces, si esta cobertura de financiamiento no llegara precisamente a cubrir todas las erogaciones y hubiera que acudir a otra fuente externa, bueno, no hay mucho para elegir, hay que ir a un banco o a un agente financiero, digamos, ¿no? Está también, ojo, en grandes proyectos está el mercado de capitales, ¿no? O sea, se generan obligaciones negociables, pero todo hay una ingeniería financiera importante, pero en grandes proyectos también hay a través de la agentes a través del mercado de valor, digamos, ¿no? De la bolsa de valores. Bueno, decíamos entonces que una vez que tenemos determinado, a través del estudio económico, toda la inversión total que requiere el proyecto, tenemos que pensar, ya lo habíamos pensado antes en realidad, cómo lo vamos a financiar, ¿no? Cómo vamos a cubrir todas esas erogaciones. Y básicamente era de estilo tradicionalmente que había lo que se consideraba fuentes internas y externas para financiar un proyecto. Las fuentes internas propiamente, o sea, son obviamente, como decíamos, el desarrollador y los socios que acompañan al desarrollador para hacer el emprendimiento. Y las fuentes externas, los aportes externos, estos son los socios, ¿no? Acá esta palabra es importante, socio. ¿Qué quiere decir socio en un emprendimiento inmobiliario? Aquel que corre con el riesgo del resultado económico que va a obtenerse con ese emprendimiento. Pues socio, que compra una unidad de vivienda, por ejemplo, no es socio. Compró una unidad de vivienda, pero no corre con el riesgo de nada. O sea, va a correr con algunos riesgos, pero no con el riesgo de
de cuánto va a ser la rentabilidad del proyecto. Y después está el aporte de los terceros, que esto ha tenido tantos vaivenes en nuestra historia, que era el tema de los bancos, ¿no? Teóricamente siempre los bancos incursionaron en el tema de los desarrollos inmobiliarios, tuvieron participación. Se veían los carteles de los emprendimientos, Banco Galicia, Banco Boston, lo que fuera, el banco acompañando ahí, o colocado en el cartel del desarrollo, como dando a entender que era un agente financiero de ese emprendimiento. Bueno, esto ha desaparecido virtualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema del costo financiero que tiene esta fuente, el banco, hoy es inaccesible, digamos, en el sentido de que, no inaccesible, sino en el sentido que él torna irrealizable un emprendimiento si tenemos que pagar el gasto financiero por el tema de acudir a esta fuente, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la transformación en nuestro mercado? Bueno, que este aporte tercero que lo solían hacer los bancos ha sido reemplazado ¿por quién? Por las preventas, por los propios compradores. O sea, los propios compradores han tomado el rol de los bancos y ofician de agentes financieros del emprendimiento sin saberlo, mejor dicho, lo saben, y a las mejores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque estas personas que realizan, que compran en la preventa y que financian la ejecución del proyecto, incluso en algunas etapas hasta la compra del terreno, lo hacen a tasa cero, no piden nada a cambio. No hay que pagarle ningún costo financiero. Entonces, ¿por qué? Después lo vamos a ver. Un proyecto que tiene preventas tiene un rendimiento sideral cuando las preventas son muy importantes. Precisamente por eso, porque no tengo costo financiero y porque todo el ingreso, digamos, la cobertura para esos gastos de lo tengo al comienzo del proyecto, digamos. Todos esos ingresos los tengo en forma anticipada, digamos, lo antes posible. No se me generan al final del proyecto, sino al comienzo. Y eso es una de las claves por la cual todos los proyectos, mayormente de grande, pequeña o mediana escala, se hacen con preventa, ¿no? En otros países, cuando se utilizan, mejor dicho, en otros países el tema de los bancos es inexcusable que acudan al banco. ¿Por qué? Porque el tema del costo financiero del banco es mucho menor al coste del aporte de capital privado. Entonces van a ver que afuera, ¿no?, en nuestro medio, todos los bancos son los que financian los desarrollos inmobiliarios, en casi su totalidad, en el 80 o el 90%. El aporte de capital propio es mínimo. Y eso, ¿qué ocurre? Esa menor tasa digamos, que cobran los bancos en otros países, ¿no?, hace que se apalanque el proyecto y que el beneficio final, la rentabilidad final, sea mucho mayor. Ahora bien, ¿qué ocurre con la situación de estos, lo que pretenden? Los que pretenden ganar, ¿no?, el banco y lo que pretenden ganar los socios. Gladys había comentado en la clase pasada que la medida en que, o la expresión en la cual se ponía esa rentabilidad pretendida por los inversores, la llamamos la tasa mínima aceptable de rendimiento, o TEMAR. ¿Está? Y decíamos que era una componente, estaba compuesta, digamos, por tres componentes, precisamente, que eran la retribución, o sea, la rentabilidad pura que pretendía ganar, el beneficio, el riesgo asociado a ese tipo de negocio y la tasa de inflación. Pero el tema de la tasa de inflación dijimos que lo dejábamos de lado, con lo cual lo único que íbamos a tomar en consideración era la rentabilidad pretendida y obviamente asociada siempre a un riesgo, ¿no? Esto va siempre unido, acá está separado pero siempre unido, ¿no? El beneficio que se pretende por una determinada inversión o a través de determinada inversión siempre está asociado a un determinado nivel de riesgo. La misma, digamos, distintas inversiones con distintos niveles de riesgo, las rentabilidades que van a buscar los inversores van a ser distintas siempre. ¿Y la relación cuánto es? A mayor riesgo, mayor pretensión de rentabilidad. Ahora bien, suponiendo que lo hubiera, que ustedes no lo van a tener, este sistema combinado digamos, de aportes de capital combinado, porque ¿cuál va a ser la hipótesis que van a trabajar ustedes, que la definimos ahora en este momento? Ustedes van a trabajar básicamente con preventa y aporte de capital de los socios del proyecto, el desarrollador y los socios. No vamos a acudir a ninguna fuente financiera para cubrir el posible déficit que tuviera el proyecto. ¿Ya?
Ahora bien, el caso acá, para ilustrarlo, digamos, para por lo menos lo tengan en cuenta, la rentabilidad que pretende cada inversor, ¿a qué está asociada en principio? Bueno, claramente al nivel de riesgo. Lo que pasa es que acá están todos participando del mismo tipo de proyecto, o sea que todos están más o menos, o lo han evaluado, que están considerando el mismo nivel de riesgo, digamos, ¿no? En relación a esta inversión. Pero el otro parte importante es que el tema del aporte que hace cada inversor, en lo que va a aportar de capital propio, que se denomina capital de riesgo, ¿está? O sea, la idea de un inversor que se precie de tal, ¿cuál es? Hacer negocios con la menor cantidad de capital propio posible. ¿Eh? O sea, poder hacer, y por eso, por ejemplo, el tema de las preventas es tan beneficioso para los inversores y el desarrollador, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque prácticamente su aporte de capital es mínimo en el emprendimiento. Y la rentabilidad medida no sobre el gasto total, sino la rentabilidad medida sobre lo que aporta solamente el inversor, cambia notablemente de una situación a otra. Entonces, vamos a ver que distintos inversores van a tener distintas tasas pretendidas de rentabilidad, estas TEMAR, de acuerdo al aporte de capital que hagan. ¿Está? Los bancos también, los bancos, como dijimos, no son socios. Nunca tomen en cuenta que un banco es un socio en un proyecto de inversión, jamás. El banco no quiere hacer negocios con nosotros. Lo único que quiere es cobrar los intereses por el crédito que nos dieron y nada más. Y asegurarse que el negocio no falle. Esa es la cuestión básica de los bancos, ¿no? Pero bien, si se diera una situación de ese tipo, en que hubiera, digamos, distintos aportantes, tanto externos como internos, bueno, y de acuerdo a su aporte, su nivel de aporte y a la tasa o rentabilidad pretendida, se podría considerar cuál es la TEMAR combinada en función de esta estructura de aporte. Ustedes, nuevamente, vamos a simplificar bastante el asunto acá y vamos a decir que ustedes van a tener una TEMAR única, ¿no es cierto? La TEMAR de ustedes, hablábamos, según sea el negocio de venta o de renta, decíamos establecerla en el orden del 30%, por ejemplo, ¿no? Como una TEMAR uniforme, una TEMAR plana, uniforme para todos los inversores. 30% de la rentabilidad pretendida. Y obviamente otra situación totalmente distinta es el negocio de renta. Esa rentabilidad no va a ser, obviamente, el 30%, va a ser significativamente menor. ¿Está? La vez pasada veía, porque incluso estaba en el artículo, que lo que ha variado los niveles de rentabilidad de los proyectos de inversión inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, medida que en el periodo 2003 a 2006 se alcanzaban rentabilidades del 40%. Después que pasamos 2010, 2011 en adelante, se estaba en el 30%. Y en los últimos años se estaba alcanzando el 20%. Antes que ocurriera la devaluación, ¿no? Ahora eso ha cambiado un poquito y se levantó un poco ese piso del 20%, que aparentemente está en torno al 30%. Y si hay una financiación, eso hay que hacerlo en una tabla aparte, en un Excel aparte, y decir, y con el banco, ¿no? Delante, con la gente de crédito del banco, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a pedir un crédito a un banco, tenés que ir con toda la carpeta, digamos, de todo el proyecto y armado estos flujos de fondos. Y tus hipótesis, digamos, de cómo se va a dar esa generación de ingresos y de egresos. Y el banco te la va a corregir, te la va a evaluar ellos. Ellos mismos tienen personal dedicado a eso, incluso hay muchos profesionales, muchos arquitectos en los bancos, y un sector que se dedica precisamente a evaluar el tema de los proyectos, no la parte arquitectónica, porque realmente al banco no le interesa la parte de arquitectura, pero sí a cómo están confeccionados los flujos de fondos, y si son realistas esos flujos de fondos. ¿Está? Entonces, la primera situación es esa. Vos te vas a encontrar que vas a ir al banco y vas a decir, mire, necesito $1.000.000, porque hice todos mis cálculos en base a este flujo de fondos, y bueno, lo que logramos es que me faltaría cubrir ese $1.000.000, ¿no? Bueno, entonces el tema es decir, bueno, poner que le vaya bien, el flujo de fondos esté todo perfecto. Bueno, el banco te va
a fijar, porque claro, vos, en el flujo de fondos, que ahora cuando veamos la parte financiera, esta TEMAR va a actuar como tasa de descuento del flujo de fondos. Ahora vamos a ver lo que es una tasa de descuento. Entonces, esa TEMAR te la va a poner el banco. Por más que vos hayas armado el flujo de fondos con un TEMAR, por ejemplo, esta TEMAR combinada al 20%, el banco te va a decir, no, esa TEMAR no es el 20%, es el 15 o el 12 o lo que fuera, el número que el banco estipule para ese tipo de proyectos. Porque lo que tienen los bancos tienen un protocolo para cada situación, ¿no? Entonces, y no se salen de eso, digamos, ¿no? Entonces te va a fijar el banco, y te va a decir, bueno, dame ese flujo de fondos que la vamos a descontar con esta tasa. Y ahí te va a dar la rentabilidad del banco, la rentabilidad que el banco observa que tendría ese proyecto de inversión. Ponerle que la rentabilidad, es bueno, se mantiene la rentabilidad. Después el tema te va a decir, bueno, te va a pedir, bueno, el tema de las garantías, ¿no? Es decir, bueno, te va a hipotecar todo, te va a hipotecar el terreno, te va a hipotecar toda la parte de que si tenés iniciado el proyecto, fuiste más tarde, digamos, pedir el préstamo, todo el tema de los contratos que ya tenga de compra-venta, del proyecto, bueno, se va a garantizar de que si vos no le podés pagar, se puede tomar, digamos, de ciertas garantías para pagarse el préstamo. Ahora, yendo al caso concreto, hay que armar una planilla aparte con el tema de cómo serían los desembolsos del banco, porque el banco te va el banco te va a decir, bueno, pero yo necesito el dinero en tal momento, ¿no? Y se lo vas a mostrar ahí con el sector del descanso, que vos tenés ingreso y egreso, yo necesito a partir de acá, que se me cubra. Te va a decir el banco que sí o que no, digamos, porque el banco, ¿cuál es la idea del banco? El banco no quiere entrar al comienzo del desarrollo. El banco generalmente quiero entrar a desembolsar el aporte de préstamo más adelante, cuando ya se haya verificado un cierto nivel de ventas del proyecto, no antes, ¿está? Cuando ya empieza a ver, digamos, resultados. Y yendo a ese tema, vos tenés que hacer, entonces, bueno, el banco me dice que me va a desembolsar de acuerdo a este esquema. Perfecto. De acuerdo a ese esquema, el banco tiene un sistema de amortización del préstamo, que quiere decir, un sistema que a partir del cual se va a calcular los intereses del préstamo. ¿Está? Bueno, el interés de todo esto es decir, bueno, ¿cuáles van a ser los intereses que vos vas a tener que ir cargando? ¿Vieron el flujo de fondo cuando había un ítem que decía costo financiero? Había una fila que decía costo financiero. Bueno, ahí vas a tener que cargar todos los costos financieros asociados a ese préstamo, digamos. Obviamente que no solamente vas a tener que pagar el préstamo, digamos, los intereses del préstamo, vas a tener que ir devolviendo, de acuerdo al esquema que te imponga el banco, el capital, ¿no? Vas a tener que ir devolviendo el capital. Y hay distintos esquemas para reembolsar, digamos, reembolsar el tema del capital del préstamo. O sea, es todo un tema, pero básicamente hay que hacerlo aparte. Y en el tema de la planilla del flujo de fondos que mostramos antes, lo único que habría que colocar sería el costo financiero del préstamo, nada más que eso. ¿Está? Y ¿por qué? Porque aparte después en el flujo de fondos, 72 cuotas, ponerle que fuera, bueno, entonces sí va a haber que extenderlo, digamos, ¿no? Si yo en el desarrollo verifico que tengo que pagarlo en 72 cuotas, bueno, mi desarrollo, por lo menos en la parte del costo financiero, lo voy a tener que extender hasta ese momento, obviamente. Porque hasta ese momento voy a tener una erogación del proyecto. O sea, el cierre, lo que se llama el cierre del proyecto, todavía no concluyó. No concluyó. Va a concluir cuando pague la última cuota. ¿Está? Hay que hacerlo aparte, ¿se entendió? Porque el banco te va a estipular cómo va a desembolsar. Porque vos vas a tener te va a desembolsar en función de la certificación del avance de obra. No te creas que va a dar en función de las necesidades tuyas que tengas, digamos, ¿no? El banco se tiene que ir, digamos, calzando con el avance de obra que vaya teniendo, ¿no? No hay otra forma. A medida que se va agregando valor a la obra, bueno, te va desembolsando el banco para cubrir ese valor agregado de obra, no hay otra forma.
que el banco lo pueda tomar en cuenta. Acá estamos trabajando sobre el hecho ya de que los socios están, no hay que ir a buscarlos. Los socios ustedes ya los tienen, digamos, y ya están hechos los aportes, y esos socios ya evaluaron si les convenía meterse en este desarrollo o no. ¿Está? Los escenarios, lo que vamos a ver como variable de ajuste es esta TEMAR, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, un 30%, vamos a sensibilizar lo que se denomina el flujo de fondos con la TEMAR también, como una cuarta posibilidad, digamos, ¿no? Que podría haber, o tercera posibilidad. Sensibilizar a la TEMAR, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué ocurre si las pretensiones bajaran del 30% y bajaran al 25%? Si los flujos los descontara al 25%, ¿qué ocurriría con el resultado del proyecto? Ocurriría si por el contrario, esa TEMAR, yo podría decir, podría ser un poquito más, 35% en vez del 30%. Eso también, en las planillas esas que están, ustedes van a poder trabajarlo. Poner una TEMAR, por ejemplo, 30%, ver qué resultados obtienen y ver cómo va variando la rentabilidad del proyecto de acuerdo a esa TEMAR. O tasa de descuento del proyecto. Esa TEMAR también se denomina a veces en la jerga de las inversiones la tasa de corte. ¿Qué quiere decir la tasa de corte? Es la tasa, digamos, la tasa mínima, por eso se dice mínima, digamos que aceptaría cualquier inversionista para ponerse en ese emprendimiento. De haber una tasa, digamos, mayor a esa, no optaría por esa opción, iría a otra inversión. Por eso se llama tasa mínima aceptable. Están aceptando a esa tasa. Si fuera una tasa menor, se irían a otra parte. Se irían a hacer un plazo fijo, no sé, o cualquier otra inversión que les redituara más, digamos, ¿no? A nivel, y con menos riesgo, sobre todo, digamos, ¿no? Bárbaro. Bueno, hasta aquí la parte de estudio económico.